Permitidme primero que os presente a la última, pero no menos importante ni mucho menos ponente de la jornada de hoy. Ella es Mar Aguilera. Mar es directora general de Fundación Alares y miembro del patronato de esta fundación y de la Fundación Diversidad en el Charter de la Diversidad impulsada por la Comisión Europea. Con más de 25 años de experiencia en el campo de los recursos humanos, Mar Aguilera lleva más de una década centrada en la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión laboral de colectivos vulnerables. Ha liderado proyectos de distinto calado en cuanto a inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, mujeres, conciliación, gestión de la diversidad en las organizaciones, dependencia y responsabilidad social. Y, paralelamente, ha participado en diferentes proyectos de investigación en torno a la diversidad, ha dado ponencias y formaciones en jornadas y congresos y, además, es articulista en todos estos temas. Así que, nada más que darle las gracias a Mar por estar dispuesta hoy a compartir su punto de vista con nosotros y adelante. Mar, ¿no se oye? ¿Ahora sí? Sí. Vale, bueno, pues nada, que todo lo contrario. Muy buenas tardes. Enhorabuena a la UOT por haber organizado esta interesante y necesaria iniciativa. Muchas gracias por invitarnos a participar en esa mesa con tanto expertise que tampoco me ha dejado ya que decir, ¿no? Porque la verdad que tanto Daniel como Yuk son unos auténticos expertos y han plasmado la situación desde diferentes perspectivas, dejándome, bueno, pues una difícil situación. Pero bueno, os cuento un poco qué es lo que hacemos desde Fundación Alares en este área concreta. Cuando nosotros formamos a personas con discapacidad, trabajamos, como decíamos antes, hacía mi presentación. Yo tampoco me considero una experta, me considero una friki. Me gusta mucho este mundo y pues eso, pues leo, investigo e intercambio. Desde hace más de 10 años en Fundación Alares pusimos en marcha unos premios denominados Excelencia en la Prevención de Riesgos Laborales de Personas con Discapacidad y su inclusión sociolaboral. Con esto queríamos poner de manifiesto y acercar a las empresas a la necesidad de integrar la prevención con el fin de incrementar la eficacia de la acción preventiva dirigida a las personas con discapacidad. Para que os hagáis una idea, estos premios que llevan 10 años, en esos 10 años hemos tenido 462 candidaturas en los 10 años. O sea, si los comparo con los premios que tenemos en conciliación o corresponsabilidad, solamente en una edición ya tenemos ese número de candidaturas. Esto quiere decir que la prevención específica para personas con discapacidad nos lleva a la conclusión de que no se trabaja de forma muy directa y está claro el porqué, ¿no? Porque en la gran mayoría de las empresas las personas con discapacidad pues no tienen cabida muchas veces por esa cultura que comentaba antes Daniel y en otras ocasiones pues porque a veces la oferta y la demanda en cuanto a niveles formativos y exigencias de los perfiles pues en este momento no casan al 100%. Pero bueno, gracias a esta acción preventiva que proponemos con estos premios y que es lo que nos reúne hoy aquí, la inclusión laboral tendrá mayores garantías. De manera que las personas no se vean expuestas a más riesgos en el desarrollo de su actividad profesional si les comparamos con las personas de la misma empresa que no tienen una discapacidad. A pesar de que la ley ya lo recoge, nuestra visión va un poco más allá. Y nuestros premios destacan la importancia de fusionar de manera triangular los recursos humanos, los departamentos de selección y los departamentos de prevención de riesgos laborales. Es decir, no que sean departamentos que cada uno trabaje su área, sino que en un momento determinado se unan y fusionen, transmitan la información de unos a otros y con esa puesta en común conseguir ese trabajo en equipo y que ese trabajo en equipo se consiga el éxito y casi la garantía de la incorporación de la persona con discapacidad a la compañía, que sea plena, con calidad de vida, con garantías en temas de prevención y que por supuesto haya una continuidad. Cuando hablamos de inclusión de personas con discapacidad es muy importante conocer las diferentes discapacidades. Ya se ha hablado antes de aplicar la prevención, si no conocemos qué tipo de discapacidad es la que vamos a manejar, pues difícilmente voy a poder poner ninguna medida preventiva, porque no sé cuáles son las limitaciones a priori en términos generales, que ahora profundizaré un poco en eso, que nos vamos a encontrar. Evidentemente, si no sabemos qué necesidades tiene, pues evidentemente la acción preventiva y de prevención no va a ser la adecuada. Por consiguiente,
tratamos de trascender la prevención habitual, fomentar hábitos de vida saludable, comportamientos seguros, ergonomía, diseño accesible para todas las personas. El diseño accesible no daña a nadie. Es decir, antes se comentaba, si yo tengo una empresa que tiene pues una entrada totalmente accesible, las puertas cumplen el ancho, tal, y yo mañana tengo un accidente y me he roto una pierna, qué bien me viene que todo eso sea accesible, ¿no? Entonces, bueno, pues la accesibilidad no daña a nadie. Yo aconsejo que si se puede, a pesar de que hay que hacer una inversión económica en muchos casos importante, se lleve a cabo, ¿no? Porque nunca sabemos lo que puede pasar y porque además estamos hablando de que hay una ley detrás que dice que tenemos que tener un 2% de personas en las organizaciones y por consiguiente las organizaciones deben ser entornos acogedores en todos sus ámbitos. Por ello es muy importante conocer esos aspectos básicos que hablaba de las diferentes discapacidades y de ahí partir de la prevención para la persona con discapacidad que se podrá implementar de forma excelente y que además con ese conocimiento que tendremos de la discapacidad a nivel de prevención de riesgos laborales nos dará muchísimo menos miedo, ¿no? Que si no conocemos pues esa discapacidad como antes, no solamente en el área de prevención de riesgos laborales. Creo que el vídeo que se ha puesto al principio, bueno, pues ha demostrado un poco esos sesgos inconscientes que tenemos y que de alguna manera son limitantes a la hora de acoger a una persona dentro de nuestra organización. Y como yo digo, no se trata de integrar, sino se trata de incluir, o sea, hacer inclusión. Y la inclusión se trata de que no me invites a la fiesta, sino invítame a bailar. Otras cuestiones que algunos colectivos se encuentran más expuestos a los riesgos psicosociales. Hablo de colectivos de discapacidad. En estos momentos creo que cualquier persona, incluida yo, bueno, yo tengo discapacidad también, pero bueno, cualquier persona que no tenga discapacidad, creo que con la etapa que estamos viviendo, pues los riesgos psicosociales nos están afectando a todos. Pero es verdad que los comportamientos exógenos, la tolerancia cero y el desconocimiento de la discapacidad de los equipos de trabajo, ¿vale?, hacen que de alguna manera repercuta de forma negativa y en detrimento de la salud de la persona con discapacidad. Por el contrario, si todo ello se hace bien, conseguiremos empoderar a la persona y que la empresa obtenga los beneficios que la diversidad aporta a modo de talento, innovación y compromiso, como comentaba antes Yu, porque al final, y su presidente, al final son una empresa que tienen un rendimiento económico, ¿no? Y bueno, pueden continuar, que ese es el objetivo. Por eso no es solamente una competencia de la prevención de riesgos laborales, sino es un tema de cultura, es un tema de cultura organizacional, que también ya se ha comentado, ¿no? Donde si no se tiene esa cultura, pues difícilmente vamos a poder hacer esa inclusión. La discapacidad de la persona, que esto decía antes que iba a entrar un poco, está como muy metida en cajas, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tengo dos tipos de discapacidad, una física y una sensorial, pero es que yo no me encuentro en ninguna de esas cajas. Es decir, si yo hago y mido a todas las diversidades de una misma manera, no lo estoy haciendo bien. Porque cada persona vive su discapacidad de una forma diferente y por ello, dependiendo de la educación, de mi entorno, de mi momento vital, de con quién me relacione, de cuál haya sido mi educación, mis padres, si mi discapacidad es sobrevenida o es una discapacidad que he nacido con ella, voy a necesitar unos apoyos u otros. ¿Vale? Con esto no quiero decir que haya que hacer una prevención para cada persona. Nosotros aconsejamos que la planificación preventiva para la discapacidad esté ya hecha para cada discapacidad en términos generales antes de tener a la persona en la organización, porque eso va a facilitar que no haya cortes, ¿no? Y que se pueda incorporar cualquier persona dependiendo, porque ya tenemos un proceso avanzado, ¿no? Pero sí que es verdad que luego después esa planificación que ya tenemos hecha, esa planificación preventiva, sí que debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a mis circunstancias particulares, ¿vale? Que no están condicionadas única y exclusivamente porque mi carnet diga que tengo un 36% de discapacidad, en este caso la física es la principal y la sensorial está en segundo lugar. Es decir, la prevención de riesgos laborales es una herramienta esencial para facilitar la inclusión laboral y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y su continuidad en los entornos laborales. Por eso decía al principio que veía tan necesaria y tan importante esta jornada y aplaudía también con la lengua de signos pues esta iniciativa que, como digo, es súper interesante. Me callo porque hablo mucho, no sé si he superado el tiempo y espero que Alberto sepa disculparme porque hablo muy deprisa.
No, perdón, está haciendo la traducción de los... Estupendo, muchísimas gracias a los dos, a Yuk y a Mar. Tengo una pregunta para cada uno de vosotros y luego pasaremos a la mesa redonda. Respecto a Yuk, bueno, que sepas, Yuk, que está viendo en el chat pues muchas felicitaciones a la labor y al éxito al mismo tiempo de la Fageda. Y además, bueno, demostrando que inclusión y competitividad no son conceptos incompatibles. Hay una pregunta específica para ti. Enric nos pregunta si recibís peticiones de asesoramiento para replicar este éxito, ¿no? Este modelo. Sí, recibimos peticiones de asesoramiento, no obstante, no es un tema que compita al Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, por lo que tampoco le puedo contestar mucho en nuestra opinión. También por parte de otros servicios de prevención también recibimos peticiones de asesoramiento y sí, en general sí. Estupendo. Pues un día será interesante conocer esto, ya le dedicaremos otra sesión. Mar, tenemos una pregunta para ti, precisamente respecto a este 2% que mencionabas, ¿no? Que es un dato muy importante, la reserva que deben tener las empresas de cierta dimensión para personas trabajadoras con discapacidad. ¿Tú sabes o tienes datos de cómo las empresas están cubriendo este requerimiento? Sí. Las empresas en este momento, en un porcentaje muy alto, las que están cumpliendo con la normativa, lo hacen a través de las medidas alternativas, de forma mixta. En ocasiones tienen personas con discapacidad dentro de la organización, pero al mismo tiempo pues realizan compras a centros especiales de empleo, donaciones a fundaciones o trabajan con personas con discapacidad autónoma. La verdad que antes decíamos, hay bastantes personas con discapacidad, pero es verdad que el sistema productivo cada vez exige pues unas competencias laborales pues como el tema del inglés, que nos produce barreras a las personas con o sin discapacidad, o actividades en el área tecnológica que son quizás las de mayor empleabilidad. Sí deciros que esta opción del 2% que viene condicionada por la Ley General de Discapacidad que ya se ha comentado antes, cuando la Inspección de Trabajo ha empezado a hacer inspecciones a diestro y siniestro, el nivel de candidaturas de nuestros premios que antes mencionaba ha aumentado un 46% en los últimos 2 años. Y esto pues está muy motivado por esta parte, ¿no? Porque de alguna manera se ven obligados a la contratación y pues cuando tienes que contratar pues tienes que poner en marcha toda la prevención de riesgos laborales. Estupendo, pues muchísimas gracias por tu respuesta.